médico psiquiatra, psicoanalista, cooperativista. Si no conceptualizamos no podemos teorizar, porque no sabemos ni de lo que estamos hablando. Y lo que es peor, decimos cosas distintas con la misma palabra. La violencia de Estado, la violencia del sujeto, qué violento que sos. O sea, la violencia es un disvalor. Entonces, pensar a la violencia como un disvalor nos paraliza. La violencia, que vamos a denominar la violencia erótica, la violencia tanática y la crueldad, como tres registros diferentes. Bueno, hay una discriminación negativa que lleva al apartheid, pero la discriminación es lo opuesto a la confusión. Discrimino o estoy confundido. O sea, para salir de la confusión hay que discriminar. La ansiedad básica del sujeto es la ansiedad confusional. Para mí la violencia no es el mal, aunque hay formas de violencia que sí lo son. Violencia es el cambio, el brusco cambio de un estado de situación. Ahora bien, hay una violencia, que la vamos a llamar erótica, que es la violencia necesaria para cambiar un estado de cosas que no puede seguir así. No, la violencia es sacar lo que sobra, el amor es poner lo que falta. El paciente deprimido no le falta deseo, sino que el paciente deprimido le sobra represión. Entonces, el arte no es poner lo que falta, sino sacar lo que sobra. Ahora, ese sacar lo que sobra requiere violencia. Y no todos podemos ejercerla. En un seminario yo hablaba de que hay mucha queja, poca protesta y casi nada de combate. Entonces, la violencia tanática igual exterminio. Exterminio, por ejemplo, de una etapa. Yo digo, hay niños pero no hay niñez. Esto es posible. Puede haber un niño que no tenga niñez. Pero un niño sin niñez existe. De hecho, un niño que trabaje, un niño abusado, no tiene niñez. Es un niño sin niñez y ahí está. Es la palabra niño, pero no hay un niño. Es otro de los artificios de la cultura represora. Ahora, cuando tomamos la palabra por la cosa, eso es el arte de la cultura represora. Por eso la revinculación es un mecanismo psicótico. Crueldad. La crueldad es la planificación sistemática del sufrimiento. Por eso muchas veces se usa la palabra, por ejemplo, violencia familiar, violencia de género, violencia social, hechos de violencia. Todo eso es muy peligroso hablar en esos términos. Primero porque, paradójicamente, para defendernos de la violencia tenemos que ser violentos. La agresión tiene que ver con la posibilidad de apoderamiento y de control del objeto. Personas que justamente tienen anestesia de la agresión y tienen anestesia de la violencia erótica. Esas personas son carne de cañón, son crónica de una muerte anunciada. Porque ese es el punto. Cuando alguien ejerce la defensa de su autoconservación en forma violenta, se lo culpabiliza. Entonces, la culpa es un artificio, es decir, es un constructo cultural para legitimar el castigo. El sujeto culpable acepta el castigo, ¿por qué? Porque tiene culpa. Ahora, la culpa no es consciente. Siempre se dijo que un melancólico, un depresivo, era un furioso contrariado. Cuidado cuando mejora un depresivo, digamos. ¿No? Por eso se le da antidepresivo y un sedante al mismo tiempo. Claro, se da cuenta en el lugar que lo pusieron y se lleva puesto a varios, digamos. Entonces le dan el antipsicótico para que ni se le ocurra ir al origen de su mal. Esto es importante. Cada vez que alguien dice, sí, pasa en todas las clases sociales, sí, claro, todo pasa en todas las clases sociales, pero no pasa de la misma manera. Y el cómo es muy importante para armar estrategias de abordaje. Primero tratamos como de identificar el tipo de violencia de las que estuvimos hablando hoy, y lo asociamos a la primer clase de violencia que vimos, que era violencia erótica. Y principalmente resaltando que la persona, la señora, era incapaz de ejercer violencia, por lo tanto, estaba bajo la violencia de la otra persona. Sí, pero esto también relacionado con el tema del beneficio secundario, ¿no? El beneficio secundario en la víctima madre, que la llevaba a seguir sosteniendo la situación. Cosa que dijo a través de la violencia erótica,
aparentemente pudo cortar el Claro. vínculo. Lo que puso en evidencia es un sistema de violencia encubierto. Fue un perfecto analizador y se pasó de pensar a la mujer deprimida como sometida y por lo tanto donde había políticas de sometimiento en la familia. Se abrió muchísimo, claro. La sangre llegó al río, pero bueno. Represora y no, porque bueno, vos sos mi familiar, no te vas a poner en contra mío, me vas a hacer un juicio. Si sos amiga, me vas a hacer un juicio. Exactamente. O sea, la idea de que lo familiar es un valor en sí mismo. Eso es lo nefasto. Eso es lo patriarcal. Claro. Decir que como es familiar es bueno. No, pará, hay cada familia, ¿viste? Es muy perverso creer que pensar a la víctima en su lugar de víctima es victimizar a la víctima y buscar la impunidad victimal. Eso es un discurso, me parece, muy reaccionario y que te paraliza. Para mí es exactamente lo contrario. Vos podés, sacando a la víctima, por ejemplo, de que enfrente su beneficio secundario, recién ahí podés ir contra el victimario. Si no, no vas. Porque en realidad lo que pasa es que no se va contra el victimario. No se va contra el victimario. O se va contra algunos y se dejan otros.